Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que nos das, este nuevo amanecer, Señor, por la oportunidad que nos das de comenzarlo también leyendo tu palabra, esperando, soberano Señor, que nos guíes, que nos bendigas a través de esta hora de lectura bíblica, que los que aquí participemos, Señor, podamos aprovechar muy bien estos minutos y escuchar tu voz. Háblanos a todos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Haznos comprender tu palabra, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y vamos a hacerlo ahora leyendo el capítulo número 14 del libro de Números, ¿no? Números, capítulo número 14. Ahí voy a compartir aquí la pantalla. Un momentico, a ver qué pasó. Un momento. Acá está. Números, capítulo número 14. Entonces dice la palabra de Dios: aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros: vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios, no tengan miedo. Pero la gente no les hizo caso, por el contrario querían apedrearlos. Entonces Dios se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí. Les voy a enviar una enfermedad que acabe con ellos, pero de ti haré un pueblo más grande y numeroso. Pero Moisés contestó: si matas a este pueblo de una sola vez, lo van a saber los egipcios, que te vieron sacar de su país a los israelitas. Luego los egipcios se lo contarán a las otras naciones y ellos van a decir: Dios no pudo llevar a su pueblo al territorio que les prometió, por eso los dejó morir en el desierto. Todos sabrán que tú cuidas, todos saben que tú cuidas a este pueblo, saben que tu nube está sobre ellos y los guía, de día como con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. También saben que tu pueblo puede verte cara a cara. Por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho
que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Dios le respondió a Moisés: está bien, si así lo quieres voy a perdonarlos. Yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto con sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. Dios volvió a decirle a Moisés y a Aarón: ya oí que los israelitas andan hablando mal de mí. ¿Hasta cuándo voy a soportar las quejas de este pueblo malvado? Ya que andan diciendo que los he castigado, los voy a castigar. Yo soy el Dios de Israel y les juro que lo haré. Todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí morirán en este desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí y nadie más. Ustedes caerán muertos en este desierto y allí quedarán tirados, pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, así entrarán, si entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. Como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto, para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré un año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Así fue como Dios castigó con la muerte a los que Moisés había enviado a explorar el territorio prometido, los cuales habían hecho que todos los israelitas se rebelaran contra Dios. De los 12 exploradores, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Cuando Moisés les comunicó todo esto, los israelitas se pusieron muy tristes. Al día siguiente, los israelitas se levantaron muy temprano y se fueron a la parte más alta de un monte. Allí le dijeron a Moisés: aunque reconocemos nuestro pecado, de todos modos entraremos al territorio que Dios nos prometió. Pero Moisés les contestó: ¿por qué desobedecen a Dios? No vayan a ese territorio, pues Dios no irá con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Ustedes se apartaron de Dios y por eso Él los ha abandonado. Si van a ese territorio, sus habitantes les saldrán al encuentro y los matarán. A pesar de esta advertencia, los israelitas subieron al monte, pero Moisés y el cofre del pacto se quedaron en el campamento. Entonces los habitantes del país bajaron del monte y pelearon contra los israelitas, los persiguieron hasta Ormá y los derrotaron por completo. Siga por favor, mi hermano Alfonso. Dios le ordenó a Moisés: dile esto a los israelitas. Cuando ya estén en el país que les voy a dar para que vivan en él, deben presentar sus ofrendas de la siguiente manera. Podrán llevar como ofrenda animales de sus ganados o rebaños para sacrificarlos y quemarlos en mi honor. También podrán presentar ofrendas voluntarias o para cumplir alguna promesa o de las que se dan en las fiestas. Así es como me agradan las ofrendas. Por cada cordero deben llevar 1 litro de vino y 2 kilos de buena harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Si sacrifican un carnero, deben llevar más de 1 litro de vino y 4 kilos de harina amasada con más de 1 litro de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. Cuando quemen un toro en mi honor o presenten una ofrenda para hacer la paz conmigo,
o quieran cumplir con una promesa deben llevar 2 litros de vino y 6 kilos de buena harina amasada con 2 litros de aceite. Así es como me agradan las ofrendas. De esta manera todos, incluso los extranjeros, me presentarán sus ofrendas, es decir, sus toros carneros, corderos y cabritos. No hay diferencia. Esto será siempre así. Luego Dios le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que cuando lleguen al país que les voy a dar y empiecen a cosechar el trigo y a comérselo, deben separar una parte para mí. Siempre deberán darme el primer trigo que limpien y el primer pan que ordenen. Si no hacen lo que desde el primer día les mandé por medio de Moisés, harán lo siguiente. Si todo el pueblo me desobedeció, pero no era esa su intención, deben sacrificar un toro y quemarlo por completo. Deben ofrecérmelo con harina y vino. Además, ofrecerán un chivo como sacrificio para que les perdone sus pecados. Así es como me agradan las ofrendas. El sacerdote presentará las ofrendas para que yo los perdone a todo el pueblo de Israel y también a los extranjeros que llevan con ustedes. Si solo fue una persona a la que sin querer desobedeció, entonces me ofrecerá una cabrita de 1 año. El sacerdote hará la ceremonia y presentará la ofrenda de esa persona y yo las perdonaré. Esta es una ley acerca de los que pecan sin querer. Vale tanto para los israelitas como para los extranjeros. Pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me va ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo. Cuando los israelitas todavía vivían en el desierto, encontraron a un hombre juntando leña en sábado. Entonces lo llevaron delante de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo. Como no sabían qué hacer con él, lo detuvieron esperando a que Dios le hablara. Dios le ordenó a Moisés: saquen a ese hombre del campamento y que todos lo apedreen hasta matarlo. Y así lo hicieron los israelitas. Después, Dios le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que ellos y sus descendientes deben poner siempre en el borde de su ropa cordones de color violeta. Así cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer todo lo que les he mandado. De esa manera no me desobedecerán ni seguirán sus propios deseos ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Recordarán que deben hacer todo lo que les digo y vivirán solo para obedecerme. Yo soy su Dios que les saqué de Egipto para que fueran mi pueblo. Solo a mí me deben obedecer. Hermana Anita, Ok. Ah, Coré era un levita de la familia de Kehat y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Tatán y Abiram, que eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante
pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiere que le sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré, em, oh, escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron, no iremos. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos. Pero solo nos trajiste a morir a un desierto donde no hay nada bueno. Y aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios, no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir el día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios, Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés, diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Tatán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Tatán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece. No sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo, ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando, vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Luego Dios le dijo a Moisés, dile a Eleazar que les quite los braseros a esos malvados y apague el fuego que todavía tienen. Yo he purificado ya los braseros con fuego y ahora los descendientes de Aarón los usaron para mi servicio. Hagan láminas con el metal de los braseros y cubran con ellas el altar.
Así todos los israelitas tendrán presente lo que pasó y quedarán advertidos. Eleazar hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés, y los israelitas quedaron advertidos de que nadie podía acercarse al altar para quemar incienso, a menos que fuera descendientes de Aarón. De lo contrario, podría perder la vida como Coré y sus compañeros. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió y empezó a acusar a Moisés y a Aarón. Querían hacerles daño y les decían: por culpa de ustedes está muriendo el pueblo de Dios. Entonces ellos dos entraron en el santuario y la nube los cubrió. Allí Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés: aléjense de esta gente porque le voy a destruir ahora mismo. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo, y Moisés le dijo a Aarón: Dios está muy enojado y está castigando a la gente. Así que toma el brasero, ponle carbones encendidos del altar y échale incienso. Ve luego a donde están los israelitas y pídele a Dios que los perdone. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y fue a donde estaba el pueblo. Al ver que Dios los estaba castigando, empezó a quemar incienso y a pedirle a Dios que los perdonara. Aarón, por su parte, separó entre la gente que ya estaba muerta y la que todavía estaba viva, y así detuvo el castigo de Dios. Ese día murieron 14,700 personas, sin contar a las que habían muerto junto con Coré. Cuando dejó de morir la gente, Aarón regresó al santuario para reunirse con Moisés. Dios le ordenó a Moisés: dile a cada uno de los jefes de la tribu que te traiga una vara con su nombre escrito en ella. En total serán 12 varas. En la vara de Leví escribirán el nombre de Aarón. Lleva las varas al santuario y ponlas delante del cofre del pacto. Yo voy a hacer que florezca una de las varas, y el dueño de la vara que florezca será mi elegido para guiar al pueblo. Así el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. Entonces Moisés les dijo a los israelitas que cada jefe de tribu debía llevarle una vara con su nombre escrito en ella. Las varas serían 12 en total, entre las que estaría la de Aarón. Cuando le llevaron las varas, Moisés las puso delante del cofre del pacto. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el santuario, vio que la vara de Aarón había retoñado y hasta tenía flores y almendras maduras. Entonces Moisés sacó del santuario todas las varas y se las mostró a los israelitas. Luego que los jefes las examinaron, cada uno de ellos se llevó su propia vara. Dios le dijo a Moisés: toma la vara de Aarón y ponla ante el cofre del pacto. Allí se quedará guardada y les servirá de advertencia a los rebeldes para que dejen de protestar. Si me obedecen, no morirán. Moisés hizo todo lo que Dios le mandó, pero los israelitas le dijeron a Moisés: si acercarse al santuario de Dios significa morirse, entonces todos vamos a morir. Dios le dijo a Aarón: cuando los israelitas cometan algún pecado contra el santuario, tú y tus descendientes y los demás descendientes de Leví pedirán perdón por ellos. Pero cuando tú y tus descendientes estén de servicio como sacerdotes y pequen, nadie podrá pedir perdón por ustedes sino ustedes mismos. Para el servicio en el santuario del pacto, tú y tus descendientes podrán pedir la ayuda de sus hermanos de la tribu de Leví. Yo mismo los elegí de entre todas las tribus de Israel y ahora se los entrego a ustedes para que los ayuden en el servicio en el santuario. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados del santuario ni del altar. Si lo hacen, tanto ellos como ustedes morirán.
Solo ustedes podrán trabajar como sacerdotes en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Leví podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan, pero no permitirás que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea sacerdote será condenado a muerte. Además, Dios le dijo a Aarón: tu trabajo sacerdotal consiste en presentarme las ofrendas de los israelitas. Todas esas ofrendas se las daré a ti y a tus descendientes por el servicio que me prestan. Esta será una ley permanente. De las ofrendas que se queman, a ustedes les corresponden las ofrendas de cereales y las que traen los israelitas para pedir perdón por sus pecados. Cualquier varón de ustedes podrá comer de esas ofrendas, solo que deberá hacerlo en el santuario, porque se trata de ofrendas santas. A ti y a tus descendientes, hombres y mujeres, les doy también todas las ofrendas especiales que me traen los israelitas. Podrán comer de ellas cualquier persona que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí. Esta será una ley permanente. También les doy a ustedes los primeros frutos de las cosechas que los israelitas deben traerme cada año. Para ustedes será lo mejor de su aceite, de su vino y de su trigo. Podrá comerlos cualquiera de ustedes que haya cumplido con los requisitos para presentarse ante mí. También serán para ustedes todos los primeros hijos de los israelitas y todas las primeras crías de sus animales, pero podrán darte a cambio una ofrenda por sus hijos y por los animales que esté prohibido comer o sacrificar. En tales casos esperarán a que sus primeros hijos cumplan un mes de nacido. Entonces te darán 5 monedas de plata de las que se usan en el santuario. Esas monedas pesan 11 gramos cada una. Los animales que no pueden cambiarse por otra ofrenda son la vaca, la oveja y la cabra. Estos animales deben apartarse para mí. Tú podrás quedarte con la carne del pecho y del muslo derecho, pero derramarás su sangre alrededor del altar, quemarás su grasa. Así es como me agrada esta ofrenda. Todas las ofrendas y sacrificios que los israelitas me ofrezcan serán para ti y para tus descendientes, hombres y mujeres. Esta será una ley permanente. Yo te doy mi palabra. Te la cumpliré a ti y también a tus descendientes. Dios le dijo a Aarón: en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví en pago por el servicio que prestan en el santuario. Ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercan a él, morirán, pues ese es un pecado que se castiga con la muerte. Esta será para ustedes una ley permanente. Además, Dios le ordenó a Moisés: diles a los descendientes de Leví que cuando reciban la 10ª parte para que deben entregarme los israelitas, también ellos deberán entregarme una 10ª parte de lo que reciban. Así como los israelitas me entregan la 10ª parte de su trigo y de su vino, esa ofrenda se la entregarán al sacerdote Aarón, y de todo lo que reciban deben apartar siempre la mejor parte y dársela a Dios como ofrenda. Cuando ya me hayan dado la mejor parte, lo demás será para ellos. Se lo podrán comer donde quieran, junto con su familia. Ese será su pago por servirme en el santuario. Diles que me obedezcan y no me ofendan usando mal las ofrendas que los israelitas apartan de mí. De lo contrario, morirán. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: díganle a los israelitas que esto es lo que yo ordeno. Traigan una vaca de pelo rojo que no tenga ningún defecto, y a la que nunca hayan hecho trabajar en el campo. Ustedes denle la vaca al sacerdote Eleazar
para que la lleve fuera del campamento y mátenla allí delante de él. Entonces Eleazar mojará un dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces la tienda del encuentro con Dios. Luego quemarán toda la vaca delante de Eleazar, quemarán el cuerpo, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará entonces ramas de cedro, hisopo y tela roja y echará sobre eso al fuego. Todo se está quemando la vaca. Y se echará todo eso al fuego donde se está quemando la vaca. Como el sacerdote se había contaminado, tendrá que lavar su ropa y bañarse y no podrán entrar en el campamento hasta la tarde. Después de esa hora podrá regresar y lo mismo hará el hombre que quemó la vaca. Después de eso, alguien que no se haya contaminado recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá en un lugar puro fuera del campamento. El pueblo usará esa ceniza para preparar el agua con la que se lavará y quitará sus pecados. El hombre que recogió las cenizas de la vaca también tendrá que lavar su ropa y no podrá entrar en el campamento hasta la tarde. Esa es una ley que siempre deberán obedecer los israelitas y los extranjeros que vivan con ustedes. Cuando alguien muera dentro de su tienda de campaña, se deberá hacer lo siguiente. Durante 7 días no podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: los que hayan tocado el cadáver, los que hayan estado dentro de la tienda en el momento en que esa persona moría, las que hayan entrado en esa tienda. Además, eh, todas las ollas destapadas o mal tapadas en esa tienda quedarán contaminadas. Tampoco podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: las que toquen una tumba, las que toquen huesos de muerto, las que toquen algún cadáver en el campo, ya sea que a esa persona la hayan matado o se haya muerto allí. Para poder presentarse ante Dios, todas esas personas pues, tendrán que lavarse el tercer día y el séptimo con el agua que tienen las cenizas de la vaca. Si no se lavan en esos 2 días, no podrán presentarse ante Dios. Además, alguien que no haya tocado a ningún muerto tomará las cenizas de la vaca de pelo rojizo y la mezclará con agua de manantial. Tomará luego unas ramas de hisopo, las mojará en el agua con ceniza y rociará la tienda, la vasija y a quienes hayan tocado algún cadáver o hueso o tumba. Pasados los 7 días, todas estas personas deberán lavarse la ropa y bañarse, y esa noche podrán ya presentarse ante Dios. Si alguien toca algún cadáver y no es rociado con el agua que tiene la ceniza de las vacas de pelo rojizo, no podrán presentarse ante Dios. Tampoco podrán vivir entre los israelitas porque contaminarían el santuario de Dios. Si alguien se acerca al santuario de Dios sin haberse lavado, contaminará el santuario y ya no podrá ser parte del pueblo de Israel. Si alguien toca a otra persona que haya tenido contacto con algún cadáver, no podrá presentarse ante Dios hasta el anochecer. Todo lo que toque quien haya tenido contacto con un cadáver también quedará contaminado hasta el anochecer. La persona que rocíe el agua con las cenizas o que toque esta agua también deberá lavarse la ropa y no podrá presentarse hasta Dios hasta el anochecer. Esto será una ley permanente. Era el mes de Abib cuando el pueblo de Israel llegó a Cades en el desierto de Sin. Allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban: mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario.
Allí en la entrada se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara, y Dios se presentó con toda su gloria. Le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca, y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó, y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Moisés les dijo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esa roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios les dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meriba, que significa queja. Y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios, y Él les mostró que es un Dios santo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Cades, Moisés envió al rey de Edom este mensaje: los israelitas somos parientes tuyos. Tú bien sabes que hemos tenido muchos problemas. Hace mucho tiempo nuestros familiares se fueron a vivir a Egipto, pero los egipcios los trataron muy mal, lo mismo que a nosotros. Entonces le pedimos ayuda a Dios, y Él nos escuchó y mandó a un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tienes ahora. Estamos en la ciudad de Cades, en la frontera misma de tu país. Un favor te pedimos: déjanos pasar por tu territorio. Te prometemos no pasar por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni tomar agua de tus pozos. Seguiremos derecho sin apartarnos del camino principal hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó: ni se atrevan a entrar en mi país. Si lo hacen, le ordenaré a mi ejército que los ataque. Los israelitas insistieron: te prometemos no apartarnos del camino principal, y en caso de que alguno de nosotros o nuestro ganado llegue a beber agua de tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom les respondió: ya les dije que no los voy a dejar pasar. Y salió el rey con un ejército muy bien armado y se plantó frente a los israelitas para no dejarlos pasar por su territorio. Y no le quedó al pueblo de Israel más remedio que buscar otro camino. Los israelitas salieron de Cades y se fueron hacia el monte Or, a un lado del país de Edom. Estando allí, Dios les dijo a Moisés y a Aarón: Aarón ya está por morir, Aarón ya está por morirse y no va a entrar en el país que les dije a los israelitas, ya que en Meriba ustedes no confiaron en mí, sino que me desobedecieron. Tú, Moisés, toma a Aarón y a su hijo Eleazar y llévalos a la parte más alta del monte Or. Allí morirá Aarón. Cuando haya muerto, le quitará su ropa de sacerdote y se la pondrá a Eleazar. Y Moisés hizo lo que Dios le mandó. Todo el pueblo los vio subir al monte Or, y cuando Aarón murió, Moisés le quitó su ropa de sacerdote y se la puso a su hijo Eleazar. Después de eso, Moisés y Eleazar bajaron del monte. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón, bajaste mucho. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lloró por él durante 30 días. Había en el desierto del sur un rey cananeo que vivía en la ciudad de Arad. Cuando este rey supo que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y se llevó presos a algunos de ellos. Entonces los israelitas oraron a Dios y le hicieron esta promesa: si nos ayudas a vencer
a ese rey y a su pueblo, nosotros destruiremos por completo todas sus ciudades. Dios les concedió lo que pidieron y los ayudó a vencer a sus enemigos. Así fue como los israelitas mataron a los cananeos y destruyeron todas sus ciudades. Por eso llamaron a ese lugar Horma. Del monte Hor, los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decía a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas y Dios le contestó, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Los israelitas siguieron su camino y llegaron a Obot. De allí se fueron al este del territorio de Moab y acamparon en un lugar llamado Lie Abarim, que está en el desierto. Más tarde acamparon en el arroyo Seret y de allí se fueron al otro lado del río Arnón. Ese río separa el territorio de Moab del territorio de los amorreos y está en pleno desierto. Acerca de esto, en el libro de las guerras de Dios hay un texto que dice, viajamos por Vaed, en el territorio de Sufá, y por los arroyos del río Arnón. También bordeamos los arroyos que llegan hasta el territorio de Ar y que están en la frontera de Moab. Del río Arnón, los israelitas se fueron a un lugar llamado Pozo. Allí está el pozo donde, por órdenes de Dios, Moisés reunió a los israelitas y les dio a beber agua. Ese día los israelitas cantaron, que brote agua del pozo, nosotros le cantaremos canciones. Ese pozo lo hicieron los príncipes con sus varas y sus bastones. Cuando se fueron del desierto, los israelitas pasaron por Mataná, Naaliel, Bamot y por el valle que está en el territorio de Moab. Finalmente llegaron a la cumbre del monte Pisgah, desde donde se ve el desierto. Los israelitas le enviaron este mensaje a Sihón, que era rey de los amorreos. Por favor, déjenos usted pasar por su territorio. Le prometemos no mantenernos o no meternos en sus campos sembrados ni en sus viñedos, ni beber agua de sus pozos. Nos mantendremos en el camino principal hasta salir de su país. Pero el rey Sihón, en vez de darles permiso de cruzar su país, reunió a su ejército y atacó a los israelitas en el desierto, cerca del pueblo llamado Jaaz. Pero los israelitas lo vencieron y se adueñaron de todo el país. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en todas las ciudades amorreas, es decir, en Hesbón y en todas las ciudades que hay entre el río Arnón y el río Jaboc. En este río empieza el país de los amonitas, que está bien vigilado por su ejército. En Hesbón vivía el rey Sihón, que había estado en guerra con el anterior rey de Moab
y le había quitado todo ese territorio hasta el río Arnón, como dice la canción. Reconstruyan y arreglen Hesbón, la ciudad capital del rey Sión. Desde Hesbón salió un fuego y quemó todo el territorio, desde Ar, en el territorio de Moab, hasta las alturas de Arno. Pobre de ti, Moab, qué mal te fue, pueblo del dios Quemos. Ese dios dejó que el rey Sión se llevara presos a tus hijos y también a tus hijas. Todo Hesbón quedó destruido de Dibón a Nofa. Todo quedó en ruinas. Hasta Medeba llegó el fuego. Así fue como los israelitas se quedaron a vivir en el territorio de los amorreos. Moisés envió espías a la ciudad de Jazer, y los israelitas conquistaron esa ciudad y todos los pueblos cercanos, y echaron fuera a todos los amorreos que allí vivían. Después se fueron al territorio de Basán, pero el rey Og fue a Edrei con todo su ejército para pelear contra ellos. Entonces Dios le dijo a Moisés, no le tengas miedo a Og, con mi ayuda lo vas a vencer, a él y a todo su ejército. Pero quiero que hagas con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo. Así fue como los israelitas mataron a Og, a su ejército y a toda su gente, y se quedaron a vivir en su país. Los israelitas continuaron su viaje y pusieron su campamento en el valle de Moab, que está al este del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Cuando Balac supo todo lo que los israelitas les habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces la gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas y les dijeron, los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. En aquel tiempo Balaam, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balaam. Un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien le va bien y que cuando lo maldices le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo de este territorio. Los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo, quédense aquí esta noche. Mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam contestó, vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. Puesto que acamparon frente al territorio de Moab, el rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam, no vayas con esos hombres, ni le eches la maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Al día siguiente Balaam se levantó y les dio a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado. Regresen a su país porque Dios no me deja ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron y le dijeron a Balac que Balaam no había querido venir con ellos. Entonces Balac envió a un grupo grande de los jefes más importantes de Moab. Cuando llegaron a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje del rey. Ven de inmediato, no te resistas. Si maldices a ese pueblo, te pagaré todo el dinero que quieras y te haré muy importante. Pero a pesar de eso, Balaam dijo, aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y de plata, no haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios.
Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino. Sin pensarlo más, Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en medio de los muros de piedra de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar ni un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. En ese momento Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Balaam respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano, te mataría ahora mismo. La burra replicó: yo soy tu burra. Toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal, como hoy lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. En ese mismo instante Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Balaam entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto, ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado, y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóneme, señor, me he portado muy mal. Yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Y el ángel de Dios le contestó: ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Balaam se fue entonces con los jefes que había enviado Balac. Cuando Balac supo que Balaam se acercaba, salió a recibirlo a un pueblo en la frontera norte del país. Allí Balac le dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿Creíste que no te daría lo que te ofrecí? Y Balaam contestó: aquí me tienes, pero solo diré lo que Dios me ordene. Y Balaam fue con Balac a Kiriat Huzot. Allí Balac presentó bueyes y ovejas como ofrenda a Dios, e hizo un banquete para Balaam y los mensajeros. Al otro día Balac llevó a Balaam a Bamot Baal. Desde allí se podía ver parte del campamento de los israelitas. Entonces Balaam le dijo a Balac: levanta aquí 7 altares para que yo presente 7 toros y 7 carneros como ofrenda a Dios. Balac hizo lo que Balaam le pidió. Luego los 2 mataron a los toros y a los carneros y colocaron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: quédate aquí, yo debo esperar a que Dios venga y me diga lo que debo hacer. Balaam se fue a un lugar alto y solitario. Mientras él estaba allí, Dios se le apareció. Entonces Balaam le dijo: he presentado como ofrenda en tu honor 7 toros y 7 carneros en 7 altares que mandé a construir. Dios entonces le dijo a Balaam este mensaje: regresa a donde está Balac y repite el mensaje que te he dado. Balaam regresó a donde estaban los altares y se encontró con Balac y todos los jefes de Moab. Allí Balaam se puso a cantar: Balac, rey de Moab, me trajo de los cerros de Arabia para maldecir a los israelitas y para condenarlos. Pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo: no maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Desde lo alto de las montañas
contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. Los israelitas son gente buena, no hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz. Ojalá llegue a ser como ellos. Al oír esto, Balac se quejó con Balaán. ¿Qué te pasa? Te traje para que maldigas a mis enemigos y has hecho todo lo contrario. Pero Balaán contestó, yo solo puedo decir lo que Dios me mande. Entonces Balac le dijo, ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Quizá te animes a maldecir a este pueblo si solo ves a un grupo pequeño. Balac lo llevó al campo de Sofín, a la parte más alta del monte Pisgah. Allí construyó 7 altares y en cada uno de ellos sacrificó un toro y un carnero. Luego Balaán le dijo a Balac, espérame aquí junto a los altares mientras yo voy a encontrarme con Dios. Dios se le apareció a Balaán y le dio este mensaje, regresa donde está Balac y repite el mensaje que te he dado. Balaán regresó y encontró a Balac y a los jefes junto a los altares y entonces Balac le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Y Balaán se puso a cantar, Balac, hijo de Zippor, levántate y óyeme bien. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer, Dios cumple lo que promete. Dios me ordenó bendecir a su pueblo, Él así lo mandó y no puedo evitarlo. Dios es el Rey de Israel, Él vive en medio de su pueblo, Dios no les desea el mal ni quiere causarles daño. Con una fuerza mayor que la del búfalo, Dios liberó de Egipto a su pueblo. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Es como una manada de leones lista para atacar a su presa. Israel no descansará hasta haber vencido a su enemigo. Entonces Balac le dijo a Balaán, si no puedes maldecir a este pueblo, por lo menos no les desees que les vaya bien. Pero Balaán le respondió, ya te dije que no puedo desobedecer a Dios. Balac le volvió a decir, ven, te voy a llevar a otro lugar, a lo mejor desde allí Dios te permite maldecir a los israelitas. Y Balac llevó a Balaán a la parte más alta del monte Peor. Desde allí se puede ver todo el desierto. Balaán le dijo a Balac, construye 7 altares para ofrecerle a Dios 7 toros y 7 carneros. Cuando Balac terminó de construir los altares, Balaam presentó como ofrenda un toro y un carnero en cada altar. Como Balaán ya sabía lo que Dios quería, no hizo nada para que se le apareciera. Más bien se quedó mirando hacia el desierto. Y cuando vio todo el pueblo de Israel en sus tiendas de campaña, el Espíritu de Dios tomó control de él y Balaam se puso a cantar. Soy Balaam, hijo de Beor, y sé muy bien lo que Dios quiere. Escuchen mi mensaje. Hablo en nombre de Dios, el Todopoderoso. Yo sé que Él quiere, pues, yo sé lo que Él quiere, pues estuve frente a Él. Qué bonitas tiendas de campaña tienen ustedes los israelitas. Qué hermoso es tu campamento, pueblo de Israel. Parece una fila de palmeras, un jardín a orillas de un río. Eres como flores que Dios plantó, como árboles junto al manantial. Tú y tus descendientes serán como huerta junto al agua. Tu rey será más poderoso que Agab y tu reino más grande y más famoso. Dios te sacó de Egipto, Israel te sacó con una fuerza increíble. Dios te sacó de Egipto, Israel. Te sacó con una fuerza increíble, como la fuerza del búfalo. Ahora destruirás a tus enemigos, los herirás con flechas y les romperás los huesos. Como un león que descansa después de atacar, así eres tú, Israel. Nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, bien les irá, pero a los que te hagan mal, mal les irá. Al oír esto, Balac cerró el puño y con furia golpeó la palma de su otra mano y le dijo a Balaam, te mandé a llamar para que maldijeras a mis enemigos y ya van 3 veces que los bendices. Vete ahora mismo a tu casa. Yo había prometido hacerte rico, pero Dios no te lo ha permitido, no te daré nada. Balaam le respondió, yo les advertí a tus mensajeros que aunque me dieras tu palacio repleto de oro y plata, no podría desobedecer a Dios. Solo puedo decir lo que Él me manda. Ya me voy, pero antes te voy a anunciar lo que el pueblo de Israel y hará tu pueblo en el futuro. Yo soy Balaam, hijo de Beor,
y esta es mi canción. He escuchado este mensaje con claridad y he escuchado la palabra de Dios. Mi conocimiento viene del Dios Altísimo y mi visión la he recibido del Dios Todopoderoso. Lo que Dios me mostró no ha sucedido, todavía está en el futuro. Se levantará en Israel un rey que brillará como una estrella. Derrotará al pueblo de Moab, destruirá a los que han hecho del desierto su hogar. Conquistará el país de Edom y vencerá a todos sus enemigos. Del pueblo de Jacob saldrá un conquistador. Él destruirá hasta los pocos que queden en las ciudades. Dicho esto, Balaam miró hacia donde estaba el pueblo de Amalek y se puso a cantar. Amalek era nación poderosa, más poderosa que todas, pero ahora será destruida. Luego miró Balaam hacia donde estaban los kenitas y cantó lo siguiente: descendientes de Caín, sus casas son muy fuertes y sus refugios como una roca, pero al fin todo será destruido y los asirios los harán esclavos. Para terminar, Balaam volvió a cantar: pobre de los que estén vivos cuando Dios haga todo esto. Vendrán los barcos de Chipre y destruirán a todas las ciudades de Asiria y de Eber. Luego Balaam regresó a su casa y Balac se fue a su país. Hermana Milena, ¿puede orar, por favor? No la oímos, hermana Milena. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de pasar aquí este rato con los hermanos, hermanas, leyendo tu palabra, recordando estos hechos poderosos que tú hiciste con el pueblo de Israel en el desierto, Señor, y cómo tu presencia y tu provisión siempre estaba con ellos, Señor. A pesar de su negligencia, a pesar de su rebeldía y su obstinación de corazón, tú eres fiel a tus promesas, Padre amado. Permite que saquemos nosotros enseñanzas para nuestra propia vida de estos relatos y vivamos también para agradarte a ti, Señor, para vivir, llevar una vida para honrarte, para glorificarte, confiando en tu poder, confiando en tu grandeza, Señor, que tú cumplirás tus promesas y eres fiel a lo que tu palabra nos dice. Bendícenos en este día, Padre amado. Presentamos nuestras actividades cotidianas, nuestros desplazamientos de este día. Que seas guardándonos a todos, Señor, librándonos de inconvenientes, curando nuestras enfermedades, Señor, como lo hiciste también con los israelitas, obrando en aquellos hermanos que están enfermos, los que están enlutados también, Señor, tú seas consolando sus corazones en este día. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.